Yo les aviso. Estamos en vivo. Muy buenos días. Tenemos el agrado de contar con dos invitadas especiales el día de hoy. Bienvenidos al podcast de Salud y Discapacidad. Bienvenida Carmita, un gusto tenerle acá. Bienvenida María igualmente. Nos gustaría empezar presentándose cada una de ustedes, por favor. Empezamos con usted, Carmita. Mucho gusto, mi nombre es Carmita Gutiérrez, soy presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños con Cáncer. Eso. Un gusto. Buenos María. días, mi nombre es María Piales, soy mamá de 2 hijos con discapacidad psicosocial y estoy aquí para aportar en algo a las personas que necesiten saber sobre este tema. Gracias. Muy bien, bienvenidas, muchas gracias por aceptar la invitación. La idea es justamente el poder llevar al otro lado de la pantalla de todas las personas que se conectan y que se conectan a lo largo de los días estos temas que son muy importantes y son parte de nuestra vida diaria y que no tenemos y no debemos dejarlas de lado. El tema de hoy es: ¿y si tuviésemos un manual de instrucciones genético respecto al diagnóstico prenatal? Me gustaría empezar hablando un poco si para cuando ustedes estuvieron embarazadas, en la etapa del embarazo se abordaron o se hicieron algunos exámenes que tengan que ver con el tema genético. Cualquiera de ustedes podemos empezar. No, a mí no me hicieron ningún tipo de examen con respecto a esa parte de la genética. Me hicieron exámenes, me dieron vitaminas, estuve en los controles normales, pero más allá de eso no. ¿Hace qué tiempo fueron sus embarazos? Mis embarazos fueron por 1982. 82, 86, 88. Entonces, no había todavía eso. Había ya, y se hacían, de seguro le hicieron las ecografías prenatales. Sí. ¿En alguna de ellas, en algún momento, le notificaron de algo que no iba bien? No, me dijeron que todo estaba normal, que todo estaba bien. Y ya, eso fue todo. ¿Cuántos hijos Tuve tuvo? 3 hijos. Tres hijos. 3 varones. ¿Con qué diferencias entre cada embarazo? El primero nació en el 82, el segundo nació en el 86 y el tercero nació en el 88. Muy bien. ¿Y usted, María? Lo mismo. Bueno, yo estuve embarazada en el 2010. Me hicieron las pruebas normales que hacen, las ecografías, ver si está el crecimiento normal. Y bueno, en mi caso sí tuve preeclampsia. Ya. Pero no me controlaron lo suficientemente bien, por eso es que mi hija es una prematura de 27 semanas. Entonces ya tuve una amenaza de aborto a las 24 y me dijeron que no iba a pasar más casi. Entonces llegó a ese estado y cuando nació mi hija tenía una atrofia frontal del cerebro, pero solo me imaginaba eso, y ya me dijeron que tenía que seguir terapias de largo. Yo obedientemente seguí todo, y para que mi hija esté como esté hoy ha sido una lucha, pero sigo adelante. Y en mi segundo hijo, que al año de un mes que tenía mi hija, me quedé embarazada de mi segundo hijo. Entonces en él también comencé a tener un poco de complicaciones. Yo sí tuve complicaciones, estaba de bajo peso, pero el ginecólogo que me trataba sí estuvo muy alerta, por eso pude llegar a las 35 semanas. Y no sé si hay efectos secundarios de los problemas que tuve en el embarazo, si es eso con mi hijo. Estoy esperando ahorita el examen completo que se le va a hacer a mi hijo, porque con Mayra ya tengo los resultados, usted doctor sí conoce. Muy bien. En este sentido, y yendo un poco más a la parte prenatal,
¿hubiese sido importante o usted cree que hubiese sido importante el poder hacer estos estudios que se le están haciendo a la edad que tienen actualmente sus hijos ya durante el embarazo? ¿Usted hubiese aceptado? ¿Qué ideas y pensamientos tiene al respecto? Yo sí muchas veces me he cuestionado y he pensado que se debería, antes de que nazcan estos chicos, quizás inclusive como padres deberíamos saber qué condiciones tenemos. Y si es poderles hacer antes de que nazcan, sería el éxito. Tal vez evitaríamos tantas dificultades, tantos complejos que como padres tenemos que vivir. Bien. Carmita, usted me contaba un poco respecto a uno de sus hijos que había tenido una enfermedad como es el cáncer. Sí. ¿Cómo fue cuando recibió la noticia? ¿Cómo impactó este tema en ustedes, los padres, y en toda su familia? Bueno, yo creo que siempre lo primero que llega a uno es la negación, ¿no? Mi hijo no tiene cáncer, mi hijo solo está enfermo y lo vamos a superar. Conforme pasa el tiempo, uno se va informando y pues, recién va asimilando que este es una enfermedad que puede llegar a feliz término, como puede llegar a uno de los casos más difíciles, como es perder a un hijo. En mi caso lo perdí porque él tuvo una leucemia mieloide aguda M4, que es una de las más difíciles de controlar, y en su recaída pues ya era mucho más difícil. Además es un camino muy doloroso el que uno llega, y cuando recién el primer diagnóstico era como que no sabía qué hacer, era como que había recibido un golpe en la cara y que estaba amortiguada toda yo, y que no reaccionaba frente a todo eso. Y después lo más difícil fue que no es que solo afecta la enfermedad al niño y a nosotros como entorno familiar, sino que afecta a toda la familia, porque un niño es muy difícil aceptar que tenga esa enfermedad. Y ahora pues tengo un albergue que estamos tratando de paliar de alguna manera ese dolor. Tenemos aquí dos condiciones que tienen una base y un sustento genético, pero que el momento de presentarse es distinto. Para el cáncer, la mayoría o muchos de los cánceres que surgen en la etapa infantil, si bien son genéticos, muchos de ellos no son hereditarios. En ocasiones se asocia la palabra genético con herencia, pero no siempre es así. Y hay ocasiones donde las personas pueden tener ciertas condiciones genéticas que puedan desencadenar en alguna discapacidad, y en muchas de ellas no son heredadas, es decir, no están estos genes presentes ni en papá ni en mamá. El cáncer es un tema muy complejo y muy amplio, que tiene su espacio, por así decirlo, propio, pero que asocia también muchos temas relacionados con la parte genética y con la parte de la discapacidad, por todas las complejidades que ello conlleva. En este sentido, muchas ocasiones no es posible para los cánceres pediátricos saber en la etapa prenatal si ya nuestro hijo o hija viene con esta condición. Si fuese el caso, así como le pregunté a María, ¿a usted le hubiese gustado ya conocer acerca de esta enfermedad cuando usted estaba embarazada? ¿Y qué cree usted que hubiese cambiado en todo ese abordaje que le hicieron respecto a este diagnóstico? Bueno, a mí sí me hubiese gustado saber que va a suceder algo diferente en mi embarazo, y si hay cómo corregirlo antes de que nazca, pues yo lo hubiese hecho para que mi hijo todavía esté conmigo, ¿no? Es muy difícil ver marcharse a un hijo en una etapa tan pequeña. María, ¿cómo cree usted que hubiese cambiado
un poco, o si no hubiese cambiado el manejo que se está haciendo con sus dos hijos, si ya hubiésemos tenido un diagnóstico desde el embarazo? Bueno, para mí hubiera sido el éxito, porque yo hubiera desde el inicio, ya sabiendo la condición de mis hijos, hubiera adquirido terapias que realmente les ayuden en esta situación del autismo, ¿no? Entonces yo tuve que pasar mucho tiempo, andar por aquí, por allá, sin saber en realidad cuál era la condición de mis hijos. Entonces los médicos, los calificadores se dan muchas vueltas para llegar a por decir en mi caso, a los 11 años mi hija, yo llegué a saber que era autista, porque no encontraban la condición, no encontraban, o sea, ya fue el neurólogo el que exigió estas evaluaciones, porque dijo, ellos son autistas, no hay nada que hacer. Entonces, pero si yo hubiera sabido esto antes de que nazcan mis hijos, mi atención hubiera sido en terapias que pueda ayudarle mucho más en la condición, y yo estaba preparada, y yo sabía a lo que tenía que enfrentarme, que ese era mi reto, pero no lo sabía. Como yo le digo, tuve que pasar 11 años en mi hija para llegar a descubrir que mi hija era un autista, que era su condición, y luego sabiendo de eso, puse empeño en mi hijo y era lo mismo. Entonces esa es mi opinión, y pedir a los médicos, a los calificadores, de que vayamos a la parte más certera, ¿no? Si no encontramos una cosa, hay tantas cosas, tantas variedades, capacidades que hoy en la actualidad existen, entonces que nos vayamos pronto a lo que más nos acerca, y no les tengamos a los padres perdidos, y poder uno también de manera certera dar las terapias que les corresponde a los chicos. Justamente cuando hablamos de diagnóstico prenatal, en genética hablamos de tiempo. Sin las pruebas adecuadas y al alcance de las personas cuando están cursando con este tipo de condiciones, se puede tardar justamente el tiempo que usted menciona. El diagnóstico sin las herramientas adecuadas puede tardar entre 5 a 10 años. Y son 5 a 10 años de estar constantemente yendo de un profesional médico a otro, y con muchas pruebas que en ocasiones todavía no terminan de decirnos el por qué y qué es lo que está ocurriendo. Para poder establecer un tratamiento adecuado, sin duda, siempre en la parte médica tenemos que tener un diagnóstico, porque si no sabemos qué es lo que tiene, no podemos establecer cuáles son las herramientas que podemos emplear para poder llegar a tratar. Algo de esto fue lo que vimos, por ejemplo, ahora en la pandemia, con las primeras personas que se infectaron con el COVID. No se entendía la enfermedad, no sabíamos cómo se llegaban a producir las diferentes complicaciones en todos estos órganos, y se suscitaron una serie de cuestiones que parte de ello es por las redes sociales, este avance en cuanto a esta parte de la tecnología que nos permite conectarnos y transmitir la información inmediatamente de un punto a otro, en el que muchas personas sin conocimiento llegaron a mencionar algunos tratamientos que no tenían una base científica, y esto complicó en algunas ocasiones el poder darles la oportunidad a todas las personas que estaban padeciendo esto de poder acceder a un tratamiento adecuado. Más allá de esto, posteriormente, conforme se fue conociendo un poco mejor la enfermedad, se fueron mejorando los tratamientos y se sabía que cuáles eran las posibles complicaciones, y más adelante pudimos incluso llegar a saber qué exámenes de sangre eran los que podíamos hacer, y los cuales nos iban a indicar qué persona estaba en más riesgo que otra. Cuando hablamos de genética en prenatal, hablamos de eso, hablamos de tiempo, porque el tiempo es algo que lamentablemente nadie lo puede recuperar. Podemos tener una gran cantidad de dinero, o no podemos tener dinero, pero lo cierto es que el tiempo nadie lo puede recuperar. No podemos comprar tiempo, no podemos retroceder. Y para muchas condiciones, sobre todo cuando son, y hablamos del cáncer, o cuando hablamos de condiciones neurológicas, el tiempo juega un papel muy importante. Porque el momento en el que se haga el diagnóstico va a dictar la pauta de cómo va a ser el pronóstico por los diferentes tratamientos que se puedan establecer,
qué tan avanzado puede estar un diagnóstico de cáncer. O si hablamos de la parte neurológica, no podemos, al igual que el tiempo, regresar. Cuando hablamos de alteraciones en el ámbito neurológico, cualquier lesión que se vaya sucediendo a nivel cerebral, al menos a día de hoy, no es reversible. En ocasiones podemos pararla o podemos enlentecerla. Muchas enfermedades neurológicas, ya sea en la etapa pediátrica o en la etapa adulta, en ocasiones, a partir del diagnóstico, se puede enlentecer un poco, pero no se puede retroceder. Y ese es uno de los por qué deberíamos tener al alcance de todos estas herramientas para poder ofrecer un diagnóstico prenatal. Cuando hablamos de diagnóstico prenatal, no solo estamos hablando de estas herramientas diagnósticas, también estamos hablando del acceso a las diferentes especialidades, en este caso, la genética. La organización o el colegio americano de ginecología y obstetricia recomienda a día de hoy que toda mujer embarazada deba tener al menos una consulta de genética durante el embarazo. Sabemos que en el Ecuador había una escasez de médicos. Para cuando usted estuvo embarazada, me gustaría saber si se hablaba ya de la genética o no. No, en ese tiempo de la genética todavía no se hablaba, era un mito. Cuando habíamos tratado de hacerle el trasplante de médula a mi hijo, teníamos que buscar un buen genetista que le haga los exámenes porque teníamos que mandar al exterior. Y eso nos llevó mucho tiempo. Tuve que viajar a Guayaquil. Me decían, bueno, también hay mitos, ¿no? Me decían que si yo iba a la costa a mi hijo le iba a hacer daño. Entonces cogimos el avión, se le sacó las muestras de sangre y por las mismas regresamos con mi hijo para que no le afecte. Y eso ahora pues ya es más fácil conseguir los exámenes. Antes tampoco había una ruta del paciente, que eso es muy importante para cuando un niño es diagnosticado, sea diagnosticado a tiempo. Pero hasta ahora es tan complicado porque para diagnosticar un cáncer, a lo que se hizo una ruta del paciente con un acuerdo contra el cáncer, se dice que se demora, en el mejor de los casos, 8 meses, si no año y medio. Entonces eso ya es tarde porque en un cáncer diagnosticado a tiempo y puesto a tiempo en marcha los tratamientos, el 80% de los niños sobreviven al cáncer en otros países, en el nuestro no. Lamentablemente, el tiempo juega un papel importante cuando hablamos de temas de salud. En general, no solo en los temas de discapacidad o en los temas de cáncer. Vemos que hay una diferencia de algunos años respecto a Carmita, cuando cursó el embarazo, y respecto a María. Y en este caso, usted, María, cuando usted estuvo embarazada, para este tiempo, ¿se hablaba ya de genética cuando usted cursó sus 2 embarazos? ¿O no escuchó hablar respecto a la genética, al diagnóstico prenatal o a los diagnósticos genéticos cuando cursó su embarazo? Bueno, yo en tiempo de embarazo yo sí escuché hablar muchas veces de genética, pero por decir, el médico nunca me dijo, señora, de pronto usted puede hacerse una prueba. Eso no. Yo he hablado bastante de genética, pero no de saber el proceso, en qué nomás me puede ayudar los profesionales de genética. Eso. Actualmente sabemos que en genética podemos hacer ya diagnósticos. Anteriormente era muy frecuente y poder realizar el diagnóstico de una de las condiciones que es bastante frecuente en el Ecuador, que es el síndrome de Down. Pero sabemos que no es la única, ¿sí? Existen más de 7.000 enfermedades que tienen una etiología genética y la mayoría de ellas podemos establecer un diagnóstico prenatal, es decir, podemos saber ya el diagnóstico desde el embarazo. Dentro de ella tenemos pruebas que se denominan pruebas de tamizaje y tenemos otras pruebas que se llaman pruebas diagnósticas. Entre las pruebas de tamizaje tenemos
esta que actualmente se está usando a nivel mundial por la sensibilidad y especificidad que tiene, que es el estudio del ADN en sangre materna, lo cual quiere decir que podemos ya estudiar el ADN del bebé tomando una muestra de sangre del brazo de la mamá, lo cual tiene una ventaja enorme, que es minimizar el riesgo de exposición, que se lo hace a través de los estudios que se llaman diagnósticos, los cuales sí son invasivos, como por ejemplo el estudio del líquido amniótico, en el que se necesita atravesar una aguja a través del abdomen y el útero para poder llegar a este líquido. Pero este otro estudio, como es el estudio del tamizaje, que ya se lo está haciendo aquí en el Ecuador, que lo estamos haciendo los genetistas aquí en el Ecuador, nos permite de antemano establecer un riesgo a través de un tamizaje. A través de este estudio se pueden hacer análisis de los cromosomas, saber si hay alguna alteración en alguno de los cromosomas o ciertos síndromes que se llaman síndromes de microdeleción, muchos de los cuales pueden cursar con problemas inmunológicos y otros pues pueden cursar con problemas de discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual. Dentro de ellos, una pregunta que les quisiera hacer es si ya actualmente tenemos esta posibilidad, ¿qué enfermedades o qué condiciones les gustaría conocer en su caso o en el caso de sus hijos, nietos, primos, primas, sobrinos o familiares que actualmente cursan un embarazo? ¿Qué les gustaría saber o qué ustedes, acorde a la experiencia que tienen, creen que serían las enfermedades o las condiciones más frecuentes que se deberían diagnosticar en la etapa prenatal, es decir, durante el embarazo? Bueno, a mí me gustaría que en el caso de mis hijos, mis sobrinos, mis nietos, se sepa qué es lo que va a suceder, si hay alguna enfermedad que pueda reversar este diagnóstico. Pero también me pregunto, un examen de esos genéticos para gente de escasos recursos, ¿cuánto le costaría? ¿Dónde puede hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo? Como yo trabajo con sector de escasos recursos, entonces sí me pregunto yo eso, porque si nos ponemos a pensar, la mayoría de madres embarazadas son las madres que son de escasos recursos. Generalmente los de un estatus medio o medio alto o alto ya acceden a ese tipo de tratamientos, ya conocen sobre eso. Pero ¿qué pasa con los que desconocen de eso? Gracias. María. Yo, bueno, a pesar de que no tengo a nadie embarazada durante estos años, porque más tengo varones, sobrinos varones que están adolescentes, entonces... Sus esposas, por ejemplo, las parejas. Sí me gustaría saber sobre... A mí sí me preocupa la condición, por decir, de mis hijos del autismo. Quisiera saber que no se repita lo que pasó en mí. Y también cuestiono lo mismo que mi compañera Carmita, que dice de lo que yo estoy caminando, he llegado a conocer autistas. Cada autista es un mundo diferente. Ninguno es igual a ninguno. En mi caso yo tengo dos, pero los dos son totalmente diferentes. Entonces, de mi relación en escuelas, en terapias, entonces a mí sí me preocupa saber qué alteraciones de los genes produce todo esto, porque son muy diferentes. Cada quien es un mundo diferente. Entonces, y la parte económica, ¿no? Que en la actualidad para la mayoría sí es un problema, porque no son exámenes así de bajo costo. Son exámenes que tienen un costo alto. Entonces, las personas pudieran anhelar hacerse el examen, pero si no hay una fundación, el gobierno, yo qué sé, que les pueda ayudar, nunca se van a hacer. Esa es mi pregunta. Justamente el tema económico es un tema importante dentro de los diagnósticos en genética. Últimamente hemos visto que ha habido una disminución en cuanto a los costos operativos para poder llegar a estos diagnósticos,
Sin embargo, siguen siendo altos, sobre todo para nuestra población, en la que gran parte del sector, pues por toda esta crisis que estamos atravesando, o están sin trabajo, o si tienen un trabajo, pues no compensa, no es suficiente como para poder llegar a un diagnóstico. Tenemos una pregunta. Sí, claro. Dice, si hubiera conocido el diagnóstico prenatal de sus hijos, ¿qué hubiese cambiado? Y la pregunta para el doctor, ¿esta edición genética es válida o seguiría considerado eugenesia? Ya, primero la pregunta para ustedes. O sea, si hubiese podido cambiar algo después de ese examen genético, yo lo hubiese hecho. Pero si no, igual lo hubiese asimilado y por lo menos hubiese tratado de mejorar la calidad de vida de mi hijo. Aunque yo sí lo hice, pero en ayudarle algo más, porque con el tiempo uno va aprendiendo otras cosas, otras nuevas formas de manejo que uno va aprendiendo en el camino, y entonces eso hubiese ayudado mucho más para que poder manejar el núcleo familiar y el tratamiento de mi hijo. Gracias. En mi caso, si hubiera sabido con las pruebas genéticas de la condición de mis hijos, yo hubiese estado más preparado. Yo hubiera ido directamente a abordar el problema, la condición de mis hijos. Hubiera buscado terapias exclusivas para sacarles adelante a mis hijos. Tengo que decir que aún sin saberlo, yo nunca me rendí, busqué terapias, y para tenerles en el estado de que están mis hijos, que mucha gente piensa que no lo son, es porque yo luché todos los días, hice en casa, busqué de alguna manera, pagadas, si había en el hospital, pero yo vuelvo a recalcar que habiendo conocido anteriormente la condición ya de mis hijos durante el trayecto de mi embarazo, hubiera sido diferente, o sea, hubiera sido más práctica, hubiera sido un poco más paciente, porque tengo que decir que a uno le impacienta cuando el uno le dice una cosa, el otro vez, y a uno le confunden. Entonces me parecería bueno si en adelante se puede practicar muchas pruebas genéticas a las mujeres que llevan su estado de gestación. Yo agradecería mucho esto, porque les ayudaría mucho a las madres y no estaríamos perdidas, porque conozco de muchas mamás que tienen el mismo diagnóstico que mis hijos y lo único que hacen es echarse para atrás, rendirse. Pero yo les llamo en este momento a no rendirse, a seguir adelante, porque nadie nos pidió que les tengamos a los hijos, decidimos nosotros, y los hijos yo pienso que son con mucho amor, y por eso yo sigo adelante y sigo luchando. Cuando sé de algún caso le digo, señora, vayas a otra parte, ahí le pueden ayudar. Entonces eso es lo que yo puedo aportar a esta pregunta. Gracias, María. La eugenesia es una palabra que nos indica del génesis, y el eu, que significa el buen nacer. Indudablemente todas las personas, si tenemos hijos, queremos que nuestros hijos nazcan bien, sanos. Y en genética hay esta parte que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un abordaje de todos estos temas de discapacidad, y en el cual se hicieron muchas cosas que fueron bastante cuestionadas y que a día de hoy pues no se hiciera. Y a raíz de esto surgió la cuestión de quiénes son las personas o quiénes deberían decidir si tener o no a un hijo en estas condiciones. Y en ese sentido, en genética, nosotros siempre a través de las diferentes charlas o en la docencia a los estudiantes, a los médicos, posgradistas, o en las charlas científicas a los demás especialistas, mencionamos que las únicas personas que deberían decidir si
tener o no a un hijo que ya sabemos que tiene alguna condición genética de base son los padres. No son los médicos, no somos los médicos, no es el Estado, no es nadie más. Son los padres porque justamente es una decisión, como usted menciona, es una decisión de los padres de si continuar o no. Y llegando a este punto, me gustaría preguntarles lo siguiente, que si hubiesen conocido ustedes con todo este caminar que han tenido hasta ahora y de lo que conocen de estas dos condiciones como la discapacidad y el cáncer, si en algún momento hubiesen pensado en no continuar el embarazo, si lo sabían de antemano y sabiendo que no hay una cura para estas condiciones. Yo, de mi parte, yo lo hubiera continuado con el embarazo. No importa la situación que me hubieran dicho, yo lo continuaba con el embarazo. Porque esos hijos para mí son con mucho amor. Y yo debo aprender a querer, y yo les quiero y les acepto tal y cual como son. Yo también hubiese continuado con el embarazo, pero como vuelvo y repito, ya sabiendo eso, hubiese tomado otras medidas, hubiese hecho otras cosas que actualmente ya se los manejan, ¿no? Pero antes, en ese tiempo, no se manejaban. Pero sí, nosotros éramos un grupo de padres que nos organizamos entre nosotros y cuidábamos de nuestros niños. Yo pienso que antes de eso también me hubiese informado mejor para saber cómo manejar a mi hijo en esa etapa, y a lo mejor podía sobrevivir mi hijo al cáncer. Sabemos que una persona no es un diagnóstico. Una persona es un individuo que tiene su propia personalidad y tiene su propia vida. Justamente como usted lo mencionaba, María, tiene sus dos hijos, cada uno de ellos con su propia personalidad. ¿Qué elemento tan importante que tenemos que tenerlo cuando hablamos de diagnósticos en genética? Porque muchas veces nos podemos llegar a perder en el diagnóstico. Y en medicina siempre decimos no tratamos enfermedades, sino tratamos personas que tienen una condición. Cuando hablamos de discapacidad no hablamos de un diagnóstico genético relacionado a una discapacidad, hablamos de una persona que tiene una condición que puede ser genética, pero que ese futuro puede ser moldeado respecto a, como bien lo mencionaba usted al inicio, las diferentes terapias a las cuales se pueda exponer esta persona. Dentro de ello hay personas que no tienen mucho conocimiento respecto a cuáles son las terapias, y así en el Ecuador, por ejemplo, se han formado grupos de padres y madres con ciertas condiciones específicas, y lo cual ha dado luces a las personas y familias que no tienen conocimiento respecto a cómo guiarlo. Dentro de ello, en su caso, Carmita, usted tiene no sé si es emprendimiento o una misión respecto al cáncer y la ayuda a otras personas con esto. ¿Cuál es su enfoque ya desde este otro punto en el que usted se encuentra, en el que ya tuvo una experiencia, tiene el conocimiento, y cómo cree usted que ha impactado en las personas o en las familias que han llegado hacia su misión? Bueno, yo creo que ha sido muy importante porque gracias a que existe ya un espacio donde los padres pueden llegar sin que les cueste un centavo, y que puedan alimentar a sus hijos, puedan aprender cómo alimentar en casa, puedan aprender cómo manejar su hogar en casa, cómo deben tener limpio, cómo se debe manejar un niño oncológico, ha ayudado a que nosotros tengamos más niños sobrevivientes. Porque antes lo que hacía una madre, que un tratamiento oncológico lleva de 3 a 5 años y a veces hasta 10 años cuando son recaídas, ellos deciden abandonar el tratamiento por falta de económica, porque no tienen a dónde llegar, porque si tienen algún familiar aquí en Quito y ellos son de algún lugar lejano,
se quedan 3, 4, 5, 6 meses. Normalmente un niño oncológico del oriente tiende a quedarse de 4 a 6 meses aquí porque el clima es dañino para el niño y no pueden irse por disposición del médico. Y en la casa de un familiar generalmente la familia se cansa, entonces les dice ya, o sea, ya nos estás estorbando, ya necesitamos que te vayas, los costos han aumentado, nosotros ya no nos alcanza, entonces los padres deciden abandonar el tratamiento. Creo que hemos logrado en una gran mayoría, siquiera el 70% de los padres no han abandonado el tratamiento por esta circunstancia. A veces han abandonado por otras circunstancias que están fuera de nuestro alcance, pero en general hemos tenido menor deserción en los tratamientos. Qué bueno y qué importante poder influir positivamente, ¿no? Y dar oportunidades, porque cuando se cursan las situaciones por primera vez, cuando no hay conocimiento, es más difícil, porque no hay un norte, hay muchos caminos, no se sabe por cuál ir, pero si hay alguien que ya puede dar luces, puede guiarnos en ese aspecto, el camino se torna un poco más liviano, ¿sí? No vamos a decir fácil, pero sí más liviano, porque son caminos bastante duros y bastante complejos. Y en ese sentido, pues en la genética lo que tratamos es de ir hacia allá. Tratamos de, a partir del diagnóstico que se pueda llegar, poder brindar luces respecto a cuáles son las vías más adecuadas para cada persona, porque son individuos, son personas distintas, pese a que dos personas pueden tener el mismo diagnóstico. Son personas que van a tener una personalidad diferente, pueden llegar a tener complicaciones diferentes, los avances pueden ser distintos, no necesariamente tienen que ser iguales, y la independencia que puedan llegar a tener también va a ser distinta y va a depender de muchos factores. María nos decía que está ejerciendo un voluntariado en el hospital Vaca Ortiz. Si nos puede contar un poco respecto a... nosotros, mis dos hijos y mi persona, nosotros decidimos unirnos a las damas voluntarias compartiendo con los niños del Ecuador. Entonces preparamos desayunos y vamos a dar los desayunos. Yo principalmente me enfoco en las personas que vienen de provincias, porque hay padres que no tienen para comer. Entonces en eso me he enfocado. Cuando yo voy al hospital, bueno, ahorita estoy de vacaciones, pero ya el siguiente mes ya posiblemente vuelva. Entonces yo me enfoco siempre en mirar en las personas de más necesidad, porque los que vivimos aquí en la ciudad podemos volver a nuestra casa, pero las personas que vienen de lejos tienen que quedarse hasta la tarde, vienen sin comer, vienen sin dinero, vienen sin nada. Entonces es la parte económica la que afecta, como había dicho mi compañera, la que se hagan de desertar de los tratamientos. Pero también yo quiero compartir que yo me uní a PAD Ecuador, la Fundación de Autistas del Ecuador. Entonces, por decir, ahí tenemos las ruedas comunitarias los días martes a partir de las 18 horas, y ahí compartimos nuestras experiencias. Cada quien expresa cómo poderle ayudar a la persona, porque hacen preguntas y nosotros damos respuestas, los que ya tenemos un poquito más de experiencia. Entonces les decimos: hay que hacer esto, haga esto, y así recomendaciones para los padres de pacientes. Pero también yo voy al Centro de Salud número 8, donde se lanzó un plan de terapias para autistas, porque son chicos que fácilmente se deprimen, entran en ansiedad. Entonces habíamos empezado 10, pero hasta hace poco ya éramos 30 y lo que habíamos estado es pidiendo que se nos den más tiempo, ¿no? Porque solamente nos dan los viernes para terapia ocupacional, pero con especialista en autismo, terapias psicológicas, pero con especialistas en autismo. Entonces, por decir, yo, como le había comentado, yo hice un video donde conté mi experiencia de cómo había tenido que pasar, y se le pedía al Ministerio de Salud que también tome en cuenta esa discapacidad, que hay muchos niños, muchos jóvenes, inclusive profesionales, porque yo llegué a conocer profesionales y que desiertan mucho de la parte laboral porque no recibieron nunca esas terapias. Entonces sí hace mucha falta de que el ministerio también
ponga mucha atención en la parte de todas las discapacidades que existen a nivel del país. Es muy importante toda la labor que realizamos todas las personas, ¿no? La pandemia nos dejó una lección en la cual muchas personas se quedaron en casa, pero habían ocupaciones y profesiones que no pararon. Y dentro de ellas las más importantes, como los sistemas de sanitarios, pero también los sistemas que se encargan de la limpieza y de la recolección de desechos, ¿no? Dos extremos, dos cuestiones que en muchas ocasiones no les damos la relevancia que tenemos, pero como comunidad todos nosotros necesitamos de todas las personas, somos personas sociales y como sociedad justamente estamos atados a un engranaje en el que tanto los médicos como los pacientes y las familias de los pacientes juegan un rol importante para lograr las metas en salud. Un médico por sí solo no puede ni va a lograr que la salud de una población esté al 100% libre de enfermedades. Somos las personas quienes tomamos las decisiones de, en este caso, si es un embarazo, de continuar o no. Pero somos las personas cuando ya vamos creciendo y cuando somos adultos, si tenemos alguna condición, las que tenemos la capacidad de decir si algo me está enfermando y yo lo voy a cambiar o no. Que parte son las recomendaciones siempre que se hacen en salud. Y en ese sentido hay muchas enfermedades que, si bien no se pueden diagnosticar en la etapa prenatal, hay muchas otras que irán apareciendo en el transcurso de la vida. El diagnóstico prenatal en sí es un derecho dentro de la salud al cual deberíamos tener acceso todas las personas independientemente de la condición económica. Pero ahora que hablaron de esta cuestión de la eugenesia, me gustaría hacer una pregunta al público respecto a si el diagnóstico prenatal ellos lo consideran un acto de responsabilidad o un acto de eugenesia. Y me gustaría posteriormente si nos pueden leer las respuestas. Y a ustedes también mencionarles esto y ver qué opiniones tendrían. Tenemos una pregunta, doctor. Doctor, ¿es posible cambiar un diagnóstico prenatal de síndrome de Down? Actualmente el síndrome de Down es uno de los diagnósticos en los cuales se está haciendo ya diversas intervenciones en etapa prenatal. Y hace poco hubo ya un caso reportado en el cual se pudo modificar este diagnóstico para que el bebé pueda nacer sin esta condición. Ese es el futuro. Nos vamos y nos dirigimos hacia allá. Actualmente se puede hacer ya edición genética y cambiar muchos genes. Esto parece como una película de ciencia ficción. Lo podemos hacer, se puede hacer ya. La mayoría de estos de este tipo de intervenciones todavía están en fase de investigación y tarda en llegar hacia la práctica clínica. Hay muchos estudios que se están haciendo en diferentes enfermedades respecto a el cortar, entre comillas, estos genes que no están bien y sacarlos y colocar estos otros genes que sí van a funcionar bien. Ese es el futuro. Allá es hacia donde vamos. Y en ese sentido se habla de una medicina personalizada, en el cual las terapias también tienen que ser dirigidas acorde a cuáles son las condiciones, cuáles son los genes, cuáles son los cambios dentro de estos genes que pueden suscitar en que una enfermedad sea más grave o que otra persona tenga una misma enfermedad pero que sea mucho más leve. Si bien no todas las enfermedades pueden ser diagnosticadas en la etapa prenatal, porque muchas de ellas no son herencia de papá y de mamá, muchas ocurren de manera espontánea. En algunas ocasiones hablamos incluso de una lotería genética, porque tenemos una variedad en nuestro cuerpo que es justamente la que se va a heredar y es parte de el por qué los seres humanos hemos logrado sobrevivir y las diferentes especies también, parte de la evolución.
Una pregunta. Sí. ¿En qué etapa de gestación se debería hacer el examen genético? Ya, es una pregunta importante. Actualmente los estudios genéticos lo podemos hacer a partir de las 10 semanas de embarazo. A partir de las 10 semanas de embarazo ya podemos realizar los diferentes estudios, tanto de tamizaje como diagnósticos. ¿Y a dónde deben acudir? Tienen que acudir a la consulta de genética. En este caso, una consulta particular de mi persona, pues hacemos y estamos haciendo estos diagnósticos y estamos pues igualmente trabajando con algunos ginecólogos, obstetras para poder brindar este servicio, y en general pues con los especialistas o médicos genetistas pues que estamos aquí en el país se puede hacer. ¿Y qué costo más o menos tiene eso? Los costos varían, pero en promedio estamos hablando que un estudio de un tamizaje, que es el estudio en sangre materna, puede estar rondando entre los $400 a $500. Y en caso de que no tengan, ¿hay algún trabajo social, alguna entidad pública que pueda asumir algo del costo para que pueda acceder una persona? En mi caso, puedo hablar de mi parte, en el lugar donde yo estoy laborando y ejerciendo la parte de la genética. Cuando hay estas condiciones siempre tratamos de buscar alternativas para que puedan realizarse los estudios, y buscamos justamente estas otras intervenciones de otros sitios que pueden ser, como usted bien lo menciona, pueden ser fundaciones. En algunas ocasiones han ayudado los patronatos de algunas provincias. ¿La maternidad? Perdón. La maternidad, tal vez. No, de ministerio en la parte particular no, ni del IES tampoco. En la parte privada hemos buscado estas otras alternativas, como menciono, fundaciones en las que algunas hemos tenido respuestas y les han brindado un porcentaje del estudio, y patronatos también han brindado parte de la cobertura. Tengo una pregunta, doctor. Dígame. Por decir, en los bisabuelos hay una X enfermedad y luego salen los bisnietos. Entonces, por decir, no salió en los hijos, pero sí luego no salió en los nietos y luego sale en otra generación. En genética tenemos diferentes modos de herencia, y dentro de estas herencias hay unas que se llaman o tienen herencia dominante. En la herencia dominante nosotros siempre tenemos más o menos los seres humanos unos 20.000 genes. De estos 20.000 genes actúan en parejas. Uno de los genes viene de la madre y el otro de los genes viene del padre. Cuando hablamos de herencias dominantes, es cuando de los dos genes que hemos heredado, que cumplen una misma función, uno de ellos no funciona. Pese a que el otro funcione, este no funciona. Es decir, son sensibles a la cantidad de genes que se expresan. Cuando ocurre esto, si yo tengo un gen alterado y el otro está bueno, pero ya desarrollo la condición, digo que tengo una herencia dominante. Dentro de las herencias dominantes ocurre algo que se llama penetrancia. La penetrancia tiene que ver con, supongamos que yo tengo 5 personas que tienen este gen alterado. Las 5 deberían enfermar si tienen esta condición que decimos un gen alterado y otro bueno. Cuando hablamos de penetrancia completa, quiere decir que si yo tengo el gen, es decir, estas 5 personas tienen el gen, las 5 van a enfermar. Pero hay ciertas condiciones que tienen penetrancia incompleta. La penetrancia incompleta quiere decir que de las 5 que tengo acá, estas 2 no van a enfermar y solo van a enfermar estas 3 de acá. Quiere decir que hay personas que pueden tener el gen y no desarrollan la enfermedad. No les afecta. No les afecta. Y ahí pueden ser que los abuelos tenían, los hijos no, y los nietos pueden volver a desarrollarla. U otros miembros de la familia. Entonces hay algunas personas le llaman salto generacional, pero es un aparente salto generacional, porque si es la misma condición y hablamos que es el mismo gen, puede ser por esta cuestión que se llama penetrancia incompleta. Y cuando les hacen los exámenes genéticos, o sea, yo tuve 3 hijos con un mismo papá,
pero no son iguales, genéticamente no son iguales. En el caso de mi hijo, cuando buscaba para trasplante tenían que tener por lo menos el 90% para poderle hacer el trasplante, pero no se dio. Entre hermanos y entre hijos y padres únicamente compartimos el 50% de la información genética, el otro 50% no. Y justamente ese es uno de los temas al momento de cuando hablamos de trasplantes, y es buscar una persona idónea en el que se buscan ciertos marcadores en las células para evitar esta cuestión del rechazo. Personas que tienen el 100% y comparten el 100% son, por ejemplo, los gemelos, que en genética llamamos gemelos monocigotos o gemelos idénticos. Ellos comparten sí el 100%, pero en hermanos y entre padres e hijos compartimos únicamente el 50%. Y nietos y abuelos únicamente el 25%. En Dinamarca se está ofreciendo el diagnóstico prenatal de manera gratuita como parte del programa de salud. En algunos de los países se están estableciendo líneas de aborto y otras terapéuticas. Es un tema bastante complejo y muy probablemente lo vamos a tratar en otro episodio. Tenemos una pregunta. Bueno, en el caso de mi nuera, que está embarazada hace poco en la maternidad, le hicieron ya el estudio genético a las 10 semanas. Entonces yo asumo que por lo menos es el único lugar que yo sé. Gracias a Dios todo salió bien, pero ella me indicó, no sé qué tan efectivo sea o qué tan... pero sé que están dando ya ese servicio dentro de la maternidad. Y eso creo que es un buen punto de partida para el sector público. Aquí en el Ecuador, prenatalmente se están haciendo estudios de cariotipo, pero no los de moleculares, como el prenatal no invasivo, que es el estudio del ADN en sangre materna. El cariotipo sí, es un estudio que sí se lo tiene dentro de los servicios públicos acá, pero en el cariotipo, por ejemplo, yo no puedo ver el diagnóstico a los cuales se está investigando con sus 2 hijos. Eso con un cariotipo me sale normal. Y es otra cuestión importante también de por qué acudir siempre a la consulta de genética y cuando hablamos de embarazo. Porque hay que distinguir qué tipos de estudios tenemos que hacer. Las enfermedades cromosómicas son un grupo de enfermedades para los cuales justamente un cariotipo es el elemento importante diagnóstico para establecerlo. Pero cuando hablamos de enfermedades que nosotros llamamos monogénicas, dentro de ellas hay muchos que cursan con la discapacidad intelectual autismo, el cariotipo no me va a brindar ninguna información y este estudio me va a salir normal. Entonces en genética nosotros nos encargamos de, durante la etapa prenatal, en dependencia de cuál sea la sospecha, ya sea por antecedentes o por hallazgos ultrasonográficos durante el embarazo, de orientar cuál es el mejor estudio enfocado a qué. Porque haciendo un estudio de cariotipo no puedo decir que la persona que está cursando el embarazo está libre de las demás enfermedades genéticas. Y no puedo decirle, ya esté usted tranquila, no va a tener, si yo estoy sospechando o tuve ya un hallazgo ecosonográfico. Entonces ese es un elemento importante y por eso es importante también este trabajo en conjunto, no solo de los ginecólogos, sino también de genética. Y actualmente existimos muchos genetistas en el país, anteriormente existían pocos y esto era una limitante, pero actualmente existimos ya algunos profesionales de genética y es importante acudir a ellos, ¿no? Porque asimismo, como ustedes en su caso tienen un recorrido y tienen una experiencia respecto a las condiciones en las cuales a ustedes les ha tocado desenvolverse, en el caso de la genética, justamente nos formamos para eso, para todas estas condiciones y para todas las personas y familias poder brindar una luz de esperanza respecto a el tratamiento, el seguimiento que tienen que tener y de esta manera el objetivo final es calidad de vida, mejorar la calidad de vida de todas las personas.
Quiero hacerle una pregunta, doctor. Claro. Dicen algunos exámenes, algunas variaciones dan falsos positivos y falsos negativos. ¿A qué se debe esa situación? Ningún examen dentro de la parte médica nos van a dar un 100% de certeza. Todos estos estudios tienen su rango, pero la mayoría de los estudios genéticos que tenemos a día de hoy tienen una seguridad de más del 99%. Siempre hay un porcentaje pequeño. Dentro de ellos, pues, hay diferentes situaciones de personas, por ejemplo, que son mosaicos. Una persona que es un mosaico tiene 2 líneas celulares dentro de su propio cuerpo, una que tenga células alteradas y otra que tenga células normales. Si yo, por ejemplo, ahí logro o identifico justamente el ADN que no tiene la alteración, puedo estar dando un estudio errado. O hay condiciones genéticas igual, dentro de los cariotipos también, que pueden llegar a tener estos mosaicos, o que tienen pérdidas que son mucho más pequeñas. Entonces, si yo enfoco inadecuadamente el estudio, puedo estar dando un falso negativo. O hay ocasiones donde fenotípicamente parece una condición, pero algo que en genética le llamamos fenocopias, cuando son producidas por elementos del medio ambiente, no genéticas. Tenemos una pregunta. Sí. Doctor, buenos días. ¿Por qué la malformación es una enfermedad congénita? Ya que dentro de mi familia soy la única con malformación congénita. Las malformaciones o anomalías congénitas son todas aquellas alteraciones que se produzcan ya sea en alguna parte del cuerpo, puede ser una deformidad, puede ser una ausencia de una parte del cuerpo, o en cuanto al funcionamiento. Dentro del funcionamiento están todos los errores innatos del metabolismo. Causas para las diferentes anomalías congénitas, la mayoría de ellas son genéticas y se puede hacer el diagnóstico, aparte de ecosonográfico, también con los estudios genéticos. Otras son medioambientales y requieren otro tipo de estudios para poder llegar a establecer este diagnóstico. Les quiero agradecer, María, muchas gracias, Carmita, muchas gracias por estar presente en el podcast. Y igualmente invitarles para en próximas ocasiones para poder tratar otros temas. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias también, doctor. Gracias, doctor, por habernos invitado y habernos despejado muchas dudas que uno tiene, ¿no?, sobre las discapacidades. Sí.